Bendiciones, querido pueblo. Les saluda a su hermana Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore desde San Miguel de Tucumán, Argentina. Vamos a continuar nuestro amado estudio del Espíritu Santo. Es una oportunidad gloriosa que tenemos de aprender cada día más a conocerlo a Él. Es una oportunidad singular, particular, hablar del Santo Espíritu de Dios. No somos dignos, pero el Señor, con la sangre preciosa del Cordero, nos hace dignos. Así que vamos a continuar hoy en el capítulo 2 de Hechos. Vamos a buscar y nos vamos a focalizar allí. Vamos a hacer algunas lecturas aleatorias, pero más que todo nos vamos a focalizar en el capítulo 2. Hoy vamos a analizar desde el versículo 3 al 11, pero vamos a recordar un poquito desde el versículo 1. He titulado la prédica Lenguas como de fuego y otras lenguas. Y para el que quiera un poquito profundizar más en este estudio, yo me ayudé con el libro cuyo autor es Simon J. Kistemaker. Es un maravilloso tomo, un libro muy profundo, con muchísima información, pero bueno, hay que saber un poquito sintetizar para poder exponer la prédica. Así que les dejo allí el autor de este libro, para que si lo quieren conseguir y profundizar un poco más quizás en geografía, en historia, lo van a conseguir. Vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Un detalle muy importante. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ya hemos leído los versículos posteriores, dice que moraban entonces en Jerusalén, vamos a ir analizando a posterior, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Vamos a paralizarlo un poquito acá y vamos a hablar del versículo 3. Dice, se le aparecieron lenguas como de fuego que se dividieron y reposaron sobre cada uno de ellos. Este es el cumplimiento realmente, y es lo maravilloso, de la descripción de Juan el Bautista que hace del poder de Jesús. Cuando dice en Mateo capítulo 3, versículo 11, también lo dice en Lucas capítulo 3, versículo 16, pero solamente se los voy a leer al Mateo capítulo 3, versículo 11, cuando dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, hablando Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces vemos cómo se está dando realmente el cumplimiento de esa descripción que Juan el Bautista había hecho del poder de Jesús, que Él los iba a bautizar en el Espíritu Santo y en fuego. Ahora, con Juan el Bautista se bautizaban para arrepentimiento de pecados, pero luego vendría la época de Jesús. Luego que muere Juan el Bautista, allí sabemos, decapitado, luego empieza a resurgir la vida de nuestro Señor Jesucristo con las enseñanzas de cómo vivir en esa gracia que se iba a manifestar y que la iban a experimentar luego de la resurrección y más certera con la llegada del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿no? Lo que nuestro Señor Jesucristo fue preparando para ese momento único y exclusivo en toda la historia vivida y que se va a vivir hasta el final de los tiempos. Vivir en la gracia, vamos a hablar un poquito de vivir en la gracia, porque realmente las enseñanzas que Jesús dejó en su palabra, en los evangelios, era de cómo vivir en esa gracia maravillosa, que muchos no la entienden realmente. Creo que todos en alguna oportunidad hemos desestimado la gracia del Señor, porque no la hemos conocido realmente. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar su palabra, empezamos a descubrir lo delicado que es la gracia de Dios y lo maravillosa, y podemos decir que podemos llegarla a amar cuando la entendemos, no antes, sino cuando la entendemos a la gracia de Dios. No vamos a hablar hoy de la gracia de Dios, pero vamos a hacer una pequeña síntesis para introducirnos en el tema. La gracia de Dios es una vida que requería un mayor compromiso. Sí, un mayor compromiso, ya que no era solamente seguir una ley visible a lo cual toda la nación y el pueblo de Israel estaba acostumbrado. Estaba acostumbrado a seguir una ley
que estaba escrita y que ellos con practicarla realmente, con el cumplimiento de practicar la ley, podían ser salvos. Pero ahora viene un mayor compromiso que seguir una ley visible, sino ya era una ley en el corazón y en la mente. Algo bastante difícil, porque nosotros revisemos un poquito nuestra mente diariamente y nos vamos a dar cuenta lo difícil que es someterla. Revisemos un poquito nuestro corazón y vamos a saber lo difícil que es someterlo a la voluntad divina, porque nuestro corazón es indómito. La palabra de Dios nos dice muchas veces nuestro corazón es como un caballo salvaje, que si no le ponemos rienda nos va a realmente llevar a situaciones muy preocupantes. Bueno, entonces la gracia es un mayor compromiso de actuar visible e invisiblemente. ¿Por qué nosotros decimos visible e invisiblemente? Y para eso sí vamos a hacer una lectura un tantito larga, pero necesaria, porque vamos a ver Jesús y la ley, Jesús y la ira, y Jesús y el adulterio, para poder un poquito entender a lo que se refiere la gracia. ¿Y por qué decimos que la gracia o vivir en ella es un compromiso mayor que el que tuvieron nuestros antepasados cuando tuvieron que vivir en la ley? Uno cuando habla de ley dice, qué riguroso vivir bajo la ley, qué difícil. Porque la ley nos limita a no nosotros querer hacer lo que queremos, ¿verdad? Cuando hay una ley sabemos que tenemos que respetarla sí o sí, porque si no nos espera, ya sean las multas, nos espera la cárcel en algunas situaciones. Entonces, la ley es respetarla sí o sí. Ahora vamos a ver por qué ahora era un compromiso mayor la gracia. Y para eso vamos a ir leyendo Mateo capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 17 al 30, dividido en 3 partes, donde está el maravilloso Sermón del Monte, y yo le aconsejo que en casa profundicen un poquito más y lo lean a todo el capítulo 5 de Mateo y vayan meditando cada palabra que nuestro amado Señor Jesucristo dejó en ese momento allí en el Sermón del Monte, que lo dejó para el bien de todos nosotros, aquellos que íbamos a empezar a vivir en la gracia, incluso los discípulos, sus seguidores. Dice así, Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Observemos, ¿no?, que la ley no va a pasar hasta que cielo y tierra pasen. Dice que nada, ni siquiera un tilde ni una jota va a pasar de esa ley, la cual tenemos que meditar y revisar nuestra vida con ella, porque la ley nos muestra la condición de nuestra vida, la condición de nuestro corazón, de nuestra mente. La ley nos muestra nuestro pecado, en realidad, en el pecado en que estamos sumergidos. Bueno, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, y deténganse en las palabritas que siguen a posterior, no fuere mayor, y yo le hice un círculo a esa palabra mayor, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, deténganse después de esta coma, dice, no entraréis en el reino de los cielos. Y hoy me puse a indagar un poquito más, porque es como que me retumbaba este versículo 20, y pensemos en los escribas, ellos eran los maestros de la ley. Pensemos en los fariseos, eran los más cuidadosos en el cumplimiento de la ley. Mayor que ellos no existía en Israel. Entonces, si en la época de la ley eran los maestros de la ley, eran los fariseos, pero aún así Jesucristo nos está diciendo que si nuestra justicia, hermanos queridos, los que vivimos en la gracia, no es mayor que la de ellos, los maestros de la ley, los doctores de la ley, aquellos que eran cuidadosos en cumplir todo lo de la ley, si nosotros no superamos a ello, dice que no entraremos en el reino de los cielos. Me quedé meditando realmente, porque es que este capítulo hay que meditarlo, hermanos, porque tiene una profundidad tan grande para todos aquellos que quieren vivir en la época de la gracia como quieren. Porque dicen, no, ya no estamos en la época de la ley, entonces podemos vivir, no tenemos límite, tenemos la gracia salvadora de nuestro Señor. Ay, que cuánto la amo yo, porque si cuando empezamos a estudiarlo al apóstol Pablo, ¿cómo no vamos a amar la gracia de nuestro Dios? Porque Él nos abre el entendimiento de la gracia salvadora por medio de la fe. Pero nuestro Señor Jesucristo nos estaba aclarando, nos estaba advirtiendo
que no creamos que nosotros nos vamos a conformar con la justicia básica, sino que tiene que ser mayor de aquellos que conocen la Torá, que aquellos que conocían la ley divina de Dios. Porque si no, dice, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Delicado. Vamos a Jesús y la ira, versículo 21. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso se lo dijo a los antiguos, está diciendo Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, observemos, hermanos, que aquí está comparando Jesucristo la época de la ley y lo que iba a venir, que era la gracia. Ya estaba Jesús en la tierra, pero después de la resurrección y de la llegada de este maravilloso Pentecostés que estamos estudiando, ahí se iba a manifestar en todo la grandeza, la gracia. Pero vemos que Jesús también recuerda lo que era antes. Antes decía, no matarás. O sea que el que mataba legalmente tenía que sufrir una condena. Y el que no se arrepentía no tenía la salvación. Entonces, acá el Señor Jesús profundiza un poco más. Pero dice, aquel que se enoja contra su hermano. Ya el Señor va profundizando un poco más. Aquel que dice fato, aquel que le dice necio a su hermano, ¿a dónde va a quedar expuesto? Al infierno de fuego. O sea que estamos analizando la gracia, ¿verdad? Esto lo está enseñando Jesús. Y sigamos el versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. O sea que, hermanos, si tenemos adversarios, es mejor ponernos de acuerdo con él. Y hace ya tiempo atrás le estuve diciendo a una persona, te aconsejo que te alíes con tu enemigo. Te conviene, acuérdate de las palabras de Jesucristo. Dice, si vas por el camino con él, ¿cuántas veces nos va a tocar andar en el camino con nuestros enemigos, con nuestros adversarios, con aquellos que nos desean fervientemente el mal y no el bien nunca? Es mejor que nos pongamos de acuerdo en el camino, porque no vaya a ser que la situación que hoy es más o menos pequeña, o no tan pequeña medianamente, llegue a ser llevada ante un juez. Y qué difícil va a ser que sean resarcidos nuestras culpas ante un juez. Y aún algo mucho más peor, seas echado en la cárcel. Entonces, de cierto, dice Señor, que no vas a salir de allí. Va a ser difícil que salgas de la cárcel hasta que pagues el último cuadrante, y que puede llegar a ser muy difícil pagar hasta el último cuadrante. Algunos los podrán tener y otros no, porque Jesucristo lo está advirtiendo. No llegues a ese punto en la vida en que quizás no puedes hacer ningún paso, ni te puedes defender ante el juez, ni puedes pagar una deuda que te ha sido impuesta. Fíjense en ustedes lo importante, en la antigüedad podías tener tus enemigos, pero si vos cumplías con la ley, eras resarcido de toda culpa. Pero ahora estamos hablando de la gracia y hay un compromiso más delicado y muy difícil, porque es muy difícil ponerse de acuerdo con el adversario. ¿A quién de nosotros nos puede gustar ponernos de acuerdo con alguien que nos está haciendo daño? Contra aquellos que nos quieren destruir la vida, contra aquellos que nos quieren perjudicar, que nos odian, nos desean la muerte. Porque el que odia no creo que desee nada más pequeño que la muerte, hermanos. El odio es tan profundo que más allá de ruina económica, sentimental, financiera, espiritual, todo lo que sea, eso también conlleva la misma enfermedad y muerte. Entonces, nosotros estamos en la gracia, tenemos que aprender a manejarnos con nuestros enemigos, porque nuestro Señor nos dijo que era mejor así. Entonces, ahora vamos a continuar el versículo 27, es cuando ya Jesús habla sobre el adulterio. Y dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Claro, estaba en los 10 mandamientos, no cometerás adulterio. Pero ahora Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Y entonces yo he hecho un círculo en la palabra mira, codiciarla y corazón. Dice, ya adulteró con ella. No hace falta ir a una cama. No hace falta algo en secreto. No, puede estar en público, puede estar entre una multitud de gente y nadie va a pensar nada mal de vos, porque nadie ve lo que hay en tu corazón ni en tu mente. Pero el Señor, que todo lo ve, sí. Entonces el Señor dice, por tanto, miren lo que es mejor. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. O sea, miren la profundidad. Que cuántas veces nosotros decimos, no me gustaría ser ciego, porque qué triste es la vida de los ciegos. Qué triste, porque no ven. Pero yo creo que ellos están en la primera línea y fila de ser salvos. Dice, y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y ya el Señor no está hablando de una cosa liviana, hermanos. Está hablando de que hay una condición que puede suceder en nuestra vida que nos puede llevar al infierno. Entonces sigue el versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, porque algunos se tientan con el robo o con algunas situaciones que necesitan usar la mano, dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado ¿dónde? En el infierno. Entonces, para aquellos hermanos que todavía no entienden que la salvación se la puede perder, es muy claro Jesucristo. No está hablando que nosotros venimos bien, venimos para el camino de la salvación. Pero de pronto que si sucede una de estas situaciones nombradas, y me gustaría que lean todo el capítulo, por amor al tiempo no lo vamos a hacer, podemos irnos al infierno. Entonces quiere decir que la salvación que un día la teníamos asegurada, porque hasta este momento yo no había adulterado, hasta este momento yo no había robado, no había odiado a mi hermano, en fin, no había infringido aquellas cosas que el Señor está remarcando aquí en su palabra. Yo venía bien en la vida, venía caminando bien, pero de pronto algo sucedió, una historia, una situación sucedió en mi vida que yo dejé de no andar bien. Entonces el Señor dice, si tú ya cambias de camino y empiezas con tus ojos a mirar lo que no tiene que ver y a pensar con tu mente y con tu corazón cosas que no debes pensar ni sentir en tu corazón, entonces te estás exponiendo al infierno. Quiere decir que la salvación que tú la tenías asegurada en un principio, ya ahora la puedes perder. Entonces, para todos aquellos hermanos que peligrosamente caminan en la doctrina de salvos siempre salvos, mediten en Mateo capítulo 25, en todo el capítulo. Medítelo realmente como el Señor me puso a meditarlo, porque es para meditarlo, hermanos, porque no podemos estar arriesgando nuestra salvación tan grande por situaciones que la podemos evitar, y nuestro Señor nos enseñó. Fue a un extremo, como diciendo, es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo, pero no todo el cuerpo. Porque perderemos un ojo, bueno, nos quedaremos visco de un ojo, manco de una mano, o de un pie, cojo, o hasta paralítico, pero no perderemos el alma, porque en el infierno se pierde el alma, hermanos. Entonces, esto es lo que realmente se estaba dando el cumplimiento de aquellas cosas que el Señor había dicho que venían un compromiso mayor con la época de la gracia, y para aquellos que no quieren entender que es una época maravillosa, pero que debemos ser sumamente cuidadosa. También he buscado un ejemplo muy sencillo de cómo la gracia a veces puede llegar a ser difícil, y pensé en un expresidiario. Cuando está pagando sus culpas en una cárcel, el prisionero está bajo estrictas normas. Tienen horario fijo para levantarse. No puede decir, estoy cansado, me voy a quedar media hora más en la cama. No. En una prisión, en una cárcel, estés cansado o estés enfermo, te tienes que levantar a un determinado horario, te guste o no te guste. Hayas venido acostumbrado a levantarte a las 8 o 10 de la mañana, y ahí en la cárcel te dicen te vas a levantar a las 5 de la mañana. Te tienes que acostar en determinado horario. Tienes que hacer determinadas tareas, te gusten o no te gusten. Entonces hay leyes que regulan la vida de un presidiario. Pero cuando ese presidiario sale de esa reglamentación, de esa legislación estricta, rigurosa, que no la puede invalidar porque mayor castigo viene en caso tal, entonces sale y no sabe cómo vivir. Sale de la cárcel y debe tener una reeducación para una inserción laboral, una reeducación para una inserción familiar incluso, porque han perdido tantas cosas
en ese momento de prisión que no saben cómo vivir en la libertad. Les es difícil cuando la libertad le tendría que ser fácil, porque se han acostumbrado a seguir normas, directivas, y cuando no tienen normas ni directivas, no saben cómo vivir. Entonces empiezan y vuelven a reincidir en lo que antes hicieron, a robar, a delinquir, a hacer todo tipo de delito. Y por eso vuelven de nuevo a la cárcel, porque no saben apreciarla, a la gracia, la desprecian, la desmerecen y tienen que volver a prisión. Es triste, es lamentable, pero más o menos así se compara salir de la ley, de las restricciones, de las normativas, a una gracia salvadora, hermosa, que nuestro Señor la ofreció mediante su muerte en la cruz del Calvario, su resurrección, y que luego la venida del Espíritu Santo la marcó y la identificó en nuestras vidas. Ahora, a menudo en el Antiguo Testamento, el fuego es simbólico de la presencia de Dios, especialmente en relación con la santidad o purificación, ya que el Espíritu Santo purifica, santifica, y también es simbólica del juicio. Muchas veces el fuego en el Antiguo Testamento ha simbolizado juicio. Por ejemplo, yo simplemente les voy a citar las referencias nada más, pero voy a dar los ejemplos. En Éxodo capítulo 3, del versículo 2 al 5, tenemos la historia de Moisés cuando oyó la voz de Dios en la zarza ardiendo, diciéndole que se quitara su sandalia. ¿Por qué? Porque el territorio donde estaba pisando era tierra santa. Y las sandalias muchas veces simbolizan que nosotros traemos la tierra del camino. Los zapatos, a mí me encanta la cultura de muchas naciones orientales donde cuando entran a su casa tienen que sacarse los zapatos. Yo digo, ¿por qué no vendrá esa costumbre a la Argentina? Hay algunas provincias como Corrientes, esas zonas de Misiones y demás que sí practican esto, pero es por cuestión de la tierra colorada. Pero en realidad me maravillo de ver las naciones como Japón y Corea y otras naciones que son muy de leyes, pero que realmente le dan el valor de lo que uno trae de la calle. Y lo que es el hogar, lo que es la familia, que no podemos entrar, las cosas que se pisan en la calle, que a veces no son gratas. En las escuelas en Japón estaba viendo ayer cómo a los niños pequeñitos le enseñan eso, también desde pequeño a sacar sus zapatitos, los guardan así en estanterías y entran con unos tipos de medias especiales y andan en toda la escuela con esas medias. Cuando se van a retirar recién vuelven al calzado. ¿Por qué? Porque consideran que el lugar donde ellos van es un lugar de educación. Entonces educamos la mente, educamos el cuerpo, educamos todo, hermanos. Es tan importante eso. Entonces, el Señor le estaba diciendo eso a Moisés. Le estaba diciendo, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisa es santo. Entonces, cuando nosotros entendemos la profundidad de eso, vemos que la presencia de Dios no tolera nada que esté fuera de la santidad. No tolera, hermanos. Entonces, después tenemos otro ejemplo de Primera Reyes 18:38. Allí ya se da como juicio cuando el fuego consumió el sacrificio de Elías en el monte Carmelo. Ahí vemos cómo la justicia, el juicio de Dios quemó el altar de Elías, mostrando que él era el verdadero Dios. Ahí se manifestó como un fuego de juicio. Entonces, después tenemos también Segunda Reyes capítulo 2, versículo 11, donde vemos que Elías es llevado en un carro de fuego al cielo. Ahí vemos la misma presencia de Dios, llevándolo a Elías a la presencia de Dios. Y también, como juicio, recordemos, a Sodoma y Gomorra fue destruida totalmente por un fuego que destruyó todo, nada quedó con vida. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento el fuego simboliza muchas veces, en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios en relación con la purificación, la santidad y el juicio. En el Pentecostés, que es lo que nosotros estamos hablando, el fuego es símbolo de la divina presencia también y toma la forma de lenguas que no salen de la boca de los creyentes. No salieron de la boca de los creyentes las lenguas de fuego, sino que dice, reposaron sobre ellos, sobre sus cabezas. Por lo tanto, nosotros vámonos un poquito a Hechos capítulo 2, no debemos confundir estas lenguas que están expresadas en Hechos capítulo 2, versículo 3, donde dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esas lenguas que vinieron del cielo como lenguas de fuego y que posaron sobre las personas, no es la misma que el versículo 4 siguiente, que dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Entonces vemos que lo que salía de la boca de los que estaban allí presentes en ese Pentecostés fueron lenguas idiomáticas.
Eso salieron de la boca de los discípulos, de los 120 que estaban allí. Esas fueron otras lenguas, a no confundir con las lenguas que vinieron del cielo. Lucas realmente introduce el milagro de hablar en lenguas. El Espíritu Santo se hace visible con esta manifestación externa y reposa sobre cada uno de los creyentes, cumpliéndose la profecía de Juan el Bautista, de que los discípulos serían bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. Y también se cumple la promesa de Jesús que se lo hizo en Hechos capítulo 1, versículo 4, cuando lo hemos leído, ¿se acuerdan, hermanos? Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Ahí se cumplen tanto la profecía de Juan el Bautista como la promesa de nuestro Señor Jesucristo de que no se alejaran de Jerusalén porque la promesa del Padre iba a venir sobre ellos. Entonces así la venida del Espíritu Santo anuncia realmente una nueva era, porque viene a habitar con los hombres no temporalmente, sino para siempre. Recordemos que nuestro amado Jesús de Nazaret estuvo en la tierra, pero fue un tiempo marcado de nacimiento y muerte, resurrección y ascensión. Entonces, aún la vida de nuestro Señor Jesucristo estuvo limitada por el tiempo, por las regiones geográficas. Si Jesús estaba acá en Galilea, no podía estar en Capernaum. O sea, Jesús estaba en el lugar donde estaba y Él se trasladaba luego con los discípulos en barquilla, caminando a otras regiones. Pero la época del Espíritu Santo, ya el tiempo se borró, la distancia, todo, ya era para siempre, en todo tiempo, en todo lugar. Nosotros sentimos la presencia de Dios ahora, cuando lo hemos alabado a Dios, cuando lo hemos adorado, cuando oramos y cuando predicamos, cuando escuchamos la voz de Dios a través de las prédicas. Y hay otros hermanitos que allá en Corea, en China, en África, en el Congo, en Norteamérica, en Sudamérica, sur de la Argentina, también la tienen a la presencia del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! Él puede saciar y llenar todas las vidas, hermanos. Eso es lo más hermoso, sentir que estemos donde estemos y con quien estemos, si nosotros somos fieles, la presencia nos va a acompañar en todo lugar. Por supuesto, es triste aquellos que se alejan de la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Me acuerdo el rey David sufría mucho, ojalá no te apartaras nunca de mí. Él tenía miedo que la presencia de Dios lo dejara. Porque debe ser tremendo, hermanos, cuando hemos conocido el Espíritu Santo, ya no se puede vivir sin Él. Y cuando sentimos que lo hemos constreñido al Espíritu Santo, lo hemos contristado al Espíritu Santo, a mí me agarra terror. Porque sinceramente cuando a veces hacemos cosas que no debemos hacer, aunque a nosotros nos parezcan pequeñitas, ya nos sentimos terrible nos sentimos. El Espíritu Santo permanece con la persona realmente que ha sido llenada. Porque yo me pregunto, hermanos, nosotros, si nos llenamos de carnalidad, ¿puede haber lugar para el Espíritu Santo? Si nos llenamos, o sea, si la alimentamos a la carne, no estoy hablando solamente de comida física, estoy hablando las cosas que la carne desea, que son muchas, porque la carne puede desear lo que los ojos desean, la carne puede desear lo que los oídos desean. Entonces, si nosotros nos llenamos de carnalidad, es que no hay lugar para el Espíritu Santo ya. Y por eso qué lindo es que cuando nos llenamos también del Espíritu Santo, es que ya no hay lugar para la carnalidad. Y por eso muchos no nos van a entender. Y muchos nos van a menospreciar, y muchos nos van a desmerecer, y muchos no van a querer ser amigos ni familiares nuestros, porque no tiene coinonía aquella carnalidad con lo espiritual. Entonces, para que nosotros realmente nos podamos sentir satisfechos en el Espíritu Santo, tenemos que ser totalmente llenos del Espíritu de Dios. Porque si hay un poco de carnalidad, no vamos a estar rebosando ni de alegría, ni de gozo, ni de fuego, ni de poder, ni de alta elocuencia, como hemos hablado sábados anteriores, que Pedro era un simple hombre pescador, sin educación, sin academia y nada. Pero sin embargo, cuando tuvo que estar en el Sanedrín, frente al Sanedrín, le vino la elocuencia, porque el Espíritu Santo habló por él. Entonces, qué hermoso es tener la presencia de Dios en nuestra vida para que no seamos nosotros, sino sea el Espíritu de Dios que invada todo nuestro ser y hable y nos defienda el Espíritu de Dios. Además, el Espíritu de Dios va alcanzando en círculos concéntricos. ¿Qué significa concéntricos? Cuando se comparte el mismo eje o centro. Algo así que van todo a algo central. Entonces, el Espíritu Santo, y esto sí lo voy a leer, en Hechos capítulo 8,
versículo 14 al 16, primero se lo digo hacia dónde llegó ese mismo eje central. Llegó a los gentiles, llegó a los samaritanos y a los discípulos de Juan el Bautista. Vamos a ver cómo llegó a los samaritanos y para eso vamos a leer Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Dice así su palabra. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y yo me quedé meditando en esta primera oración. Dice, ¿qué habían hecho ellos primero? Habían recibido la palabra de Dios. Es importante, recibir primero la palabra de Dios. Y continúa, dice, entonces enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, por los samaritanos, para que recibiesen el Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que orar para recibir el Espíritu Santo. No nos conformemos solamente por ser lectores de la Biblia, que es maravilloso conocer. Miren, hay gente que se la conoce a la Biblia de una forma que a mí me deja, no le llego ni a los talones en conocimiento. Pero no nos quedemos en el conocimiento solamente, porque dice que acá tenían que recibir el Espíritu Santo. Primero habían recibido la palabra de Dios, la habían recibido, la habían aceptado el Mesías Salvador que había venido a la tierra. Entonces después dice, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, hasta habían sido bautizados, ¿sí? Porque era señal de que ellos aceptaban al Mesías, por eso se bautizaban en el nombre de Jesús. Aquellos que habían rechazado al Mesías ahora se tenían que bautizar en el nombre de quienes habían rechazado. Entonces, dice, le imponían las manos los apóstoles y recibían el Espíritu Santo. Importante ese proceso, conocimiento y luego del conocimiento pedir la presencia. Espíritu Santo, ven. Y no solamente pedirlo una vez, sino todos los días de nuestra vida, hermanos, para que lleguemos a esa llenura donde ya no exista lugar para el rencor, para la venganza, para el odio, para el resentimiento, para la amargura, para la oposición, para tantas cosas que en la vida nos enfrentamos entre hermanos cristianos. Porque la oposición la podemos esperar de los impíos, hermanos, claro. Claro que va a haber oposición, si son espíritu contra espíritu, reino contra reino, no nos vamos a identificar en nada, pero para que no haya oposición entre los hermanos en la fe, tenemos que pedirle todos los días de nuestra vida, Señor, lléname para que yo viva conforme en coinonía, en la comunión esa, los hermanos los unos con los otros, para que estemos todos reunidos juntos para ese Pentecostés que estamos esperando, hermano. Allí estaban, por eso hemos leído que estaban juntos, reunidos, unánimes, orando y esperando la promesa del Padre. Entonces, luego vamos a los gentiles en Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, allí está hablando el primer discurso que Pedro da, el primer discurso pentecostés que da Pedro, dice, estaba Pedro hablando estas palabras y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces vemos cómo también el Espíritu Santo llegó a los gentiles, no solamente a los apóstoles, a los 120 que eran judíos, sino también llegó a los gentiles el don del Espíritu Santo. Y vamos al último. La última referencia, que es cuando llegan a los discípulos de Juan el Bautista, que acuérdense que ellos habían sido bautizados para arrepentimiento solamente. Entonces, en el capítulo 19, versículo 1 al 6, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, habían creído. Pero ¿recibieron el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Miren, ni lo conocían al Espíritu Santo, ni habían oído siquiera. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Claro, no era el bautismo de Jesús, bautismo de fuego, del Espíritu Santo. En el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es,
en Jesús el Cristo, lo que dijimos recién, que el bautismo en el nombre de Jesús es para todos aquellos que no creían en Jesús, pero que después sí creyeron en Jesucristo, entonces tenían que confesar que sí creían mediante el bautismo. Entonces dice que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces el Espíritu Santo empezó a transformar concéntricamente a personas que ni se imaginaban los judíos que podía llegar el Espíritu de Dios. Había llegado sobre ellos, sobre los samaritanos que eran enemigos. Habían llegado sobre los gentiles, que ya vamos a ver lo que consideraban ellos a los gentiles. Y habían llegado sobre otros discípulos que no eran realmente lo que seguían a Jesús, sino habían estado siguiendo a Juan el Bautista. Y que cuando murió Juan el Bautista se empezaron uno a reunirse con Pablo, otro a reunirse con Apolo. En fin, se empezaron a distribuir. O sea que el Espíritu Santo no hace discriminación. El Espíritu Santo va a buscar a las personas que nosotros menos imaginamos, las va a bautizar también, siempre y cuando estemos dispuestos a dejarlas llenar, a dejarlas que venga a nuestra vida la presencia del Espíritu de Dios. Tenemos que anhelar la presencia del Espíritu de Dios. Tenemos que anhelar, hermanos, ser bautizados. No nos tenemos que conformar con algo básico, como muchas veces el apóstol Pablo le decía, no se queden en los rudimentos de la fe, no se queden en aquella leche espiritual, sino sigan avanzando por algo más profundo, avancen, conozcan más. Bueno, esto ocurre en cumplimiento entonces del mandamiento de Jesús, dado a los apóstoles de ser testigos, cuando en Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor le dice, van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea que no se van a alimentar a ser testigos en lo que circunda a Jerusalén, se van a ir más allá, van a llegar. Recuerdan que hemos hablado que para ellos confines de la tierra en esos tiempos era Roma, para ellos lo máximo era llegar a Roma. Pero nosotros sabemos que en nuestros tiempos ya los confines de la tierra son las islas, los archipiélagos, son todos los lugares más recónditos donde el Evangelio ha llegado a costa de la muerte de muchos hijos de Dios que han ido y se han atrevido a llegar a lugares donde habitaban indígenas, donde habitaban gente agnósticas, ateas, carnívoros, no sé. El Evangelio ha llegado a toda criatura y gracias a Dios que está llegando, porque esto está señalando que nos vamos pronto, hermanos, de esta tierra. Bien, entonces ahí se dio el cumplimiento de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Entonces, el cristiano que es lleno con el Espíritu, hermanos, llega a ser el portavoz del Espíritu de Dios. Nosotros somos portavoces ¿de quién? Porque tenemos que analizar nuestra vida. A veces nosotros nos gusta ser portavoces de nosotros mismos. Porque seamos honestos, ¿quién no? ¿Quién no ha querido ser portavoz de uno mismo? Con que la gente nos conozca, la academia que tenemos, por así decir, como la tenía Pablo. O a veces nos gusta ser portadores de personas altilocuentes y todo está bien, pero no hay mayor cosa, hermanos, que ser portadores del Espíritu Santo. Pero para ser portadores de la voz del Espíritu Santo, tenemos que estar llenos. Porque puede ocurrir la mezcla, ¿verdad? Que si no estamos llenos del Espíritu Santo, a veces seamos portavoces de nosotros, de nuestra carnalidad, hable nuestra carne y confundamos al auditorio. Y en otras oportunidades puede que realmente estemos tomados por el Espíritu porque hemos hecho un buen tratamiento en la semana y nos hemos puesto alineados con el Espíritu de Dios y prediquemos en el poder y prediquemos en la unción y no seamos nosotros, que nuestra boca se hable, pero sale la voz del Espíritu Santo hablando por nosotros. Pero no hay mejor cosa que siempre salga la voz del Espíritu Santo, que seamos portadores, hermanos, de esa voz. Los hijos de Dios tenemos que portar esa voz y no otra. Que Dios nos libre, hermano, de ser portadores de nosotros o de personas que lleguemos a idealizar y que por esa idealización se transforme en una idolatría y esa idolatría nos separe de Dios. Porque a veces cuando idealizamos familiares, cuando idealizamos amigos, hasta cristianos y personas, puede llegar a correr el peligro de que sea una idolatría en nuestro corazón y el Señor no acepta ningún tipo de idolatría. Entonces cada uno dice, en el versículo 8, de hecho dice, cada uno de aquellos judíos que vinieron para celebrar una fiesta importantísima en Jerusalén, le oía hablar en su lengua natal. ¿Qué oían ellos? Versículo 11, lo hemos leído, dice, cretenses y árabes, bueno, y todos los anteriores que nombra, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
Las maravillas de Dios hablaban, hermanos. Las lenguas que los creyentes hablaban eran idiomas hablados en regiones desde Persia, en el este, hasta Roma, en el oeste. O sea, no es igual lo que ocurrió en Pentecostés y las lenguas que se hablaron en la iglesia de Corinto. Por las dudas, es necesario hacer esta aclaración. Las lenguas que se hablaron en el Pentecostés, que eran lenguas idiomáticas, no fueron las mismas lenguas que se hablaron en la iglesia de Corinto. Entendamos que era el primer derramamiento que ellos tenían del Espíritu Santo, donde realmente nos marca el punto de partida de la iglesia, donde por primera vez tuvieron esa experiencia, luego fue perfeccionándose la iglesia. Entonces, también los dones fueron ampliándose. Ya vamos a llegar. Y los que hablaban en otras lenguas en Pentecostés no hablaban para la edificación de la iglesia, a diferencia del hablar en lengua en 1 Corintios capítulo 14, que puedes leerlo también en casa, y ahí es donde habla de las lenguas ya no idiomáticas, sino son otros tipos de lenguas donde quizás yo voy y no entiendo nada, y aunque venga un inglés, venga un francés, un alemán, de todas las regiones del mundo entero, nadie entienda lo que la persona se está hablando en lengua, porque ya no son lenguas idiomáticas, ya son lenguas espirituales, que solamente si hay interpretación, porque está el don de interpretación de lengua, se podrán tener el entendimiento de lo que se está diciendo. Pero en la iglesia de Corintio tenía que haber un intérprete, como acá mismo también. Si alguien está hablando en lengua, tiene que haber un intérprete, o el mismo que la habla tiene que saber lo que está diciendo. Entonces, en Pentecostés los oyentes realmente no necesitaban tener intérpretes, porque los judíos los oyen a los galileos y pueden entender cada uno en la lengua que quizás Pedro hablaba en una lengua, quizás Felipe en otra, Natanael en otra, los otros 120 hablaban en otra lengua. Entonces yo venía quizás de Capernaum, de las regiones árabes, y escuchaba a uno hablar en árabe, las maravillas de Dios. Entonces el árabe iba a entender la lengua que se estaba hablando en árabe. El que hablaba en lengua francés iba a entender el francés, el que hablaba en lengua inglesa, bueno, en esos tiempos no existían esas lenguas, pero arameo y otras lenguas natales. ¿Bien? Ahora vamos al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hacía el Espíritu Santo? Leamos capítulo 2, versículo 5. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, el Espíritu de Dios estaba unificando a los creyentes, porque fíjense en que acá dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces lo que hacía el Espíritu Santo en ese momento, que hizo unificarlo de todas las regiones del mundo. Esa es la maravilla, que nuestro Espíritu Santo unifica. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia unida. Una iglesia que es carnal es una iglesia desunida. Por eso siempre tenemos que procurar que la iglesia, la casa de oración, la casa de Dios, como se le llame, el templo, lo que sea llena del Espíritu Santo, porque va a haber unidad entre los miembros, entre los hermanos. De lo contrario, habrá presencia, pero todos desunidos, porque la carne divide, mas el Espíritu une. Por un lado. En segundo lugar, permite que los creyentes superen la confusión de las lenguas de Babel. Porque si ustedes leen Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9, no lo vamos a leer, allí es donde dice que toda la tierra tenía una sola lengua. Entonces dice que aconteció que salieron, dice, del oriente, y hallaron allí una zona en Sinar, y se establecieron allá, y pensaron entre todos hacer una construcción para que pudieran llegar hasta el cielo. Entonces dice que Jehová, viendo y escuchando eso, dijo, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces, algo que también me llamó mucho la atención en esta expresión del versículo 7, dice, ahora pues, descendamos. Jehová de los ejércitos, habló en plural. Descendamos, dijo él, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad, y por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció de sobre la faz de toda la tierra. Ahí hay esparcimiento. Ahí observamos que el Señor dice que le confunde los idiomas. Hay confusión y hay esparción, porque Dios estaba enojado, era un castigo.
Pero nosotros vemos que en el Pentecostés hay unión de naciones. Las naciones se unifican, las naciones están entendiéndose. Cuando hubo la confusión en Babel no se entendían. Nadie reconocía nada. Cuando habían sido un solo pueblo y tenían una sola lengua, de pronto empezaron a venir muchas lenguas y nadie entendía a nadie. Porque eso fue un juicio, eso fue un castigo. Pero sin embargo ahora en el Pentecostés todos entendían las maravillas de nuestro Dios. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Y por tercero, el Espíritu de Dios, en medio de una multitud de incrédulos que se mofaban, que se burlaban del milagro de Pentecostés, 3,000 personas se arrepienten, son bautizados y se unen a la iglesia. Eso sí lo vamos a leer en Hechos capítulo 2, versículos 12 al 14. Fíjense en la obra del Espíritu Santo cuando no viene como castigo, lo que hace. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Fíjense en ustedes, hermanos, que habían unos que realmente sí entendían, pero habían otros que decían como que están embriagados, se burlaban. ¿Cuántas veces nos va a pasar que se van a burlar del evangelio que uno predica? ¿Cuántas veces se van a burlar de nuestras vidas cuando estamos llenos de la plenitud de Dios? Ustedes, los cristianos, los aleluya, los que cantan, los que alaban a Dios, no se crean superiores a nadie. ¿Y cuántas veces nos van a venir a querer desmerecer, a burlarse de nuestras vidas de testimonio? Porque nosotros somos testimonio en la tierra, hermanos. Entonces, había ese grupo, pero ¿qué sucedió? Pedro se puso en pie y empezó a predicar con todo el fuego que tenía en ese momento, el fuego del Pentecostés. ¿Y qué sucedió? 3,000 personas se convirtieron. Y no solamente eso, hermanos. El versículo 41 lo leamos de este capítulo 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la formación de las iglesias. Miren qué maravilla, en medio de la burla, las cosas que nuestro Dios puede hacer con nosotros. Por eso nunca ponernos tristes cuando nos desmerecen, nunca ponernos tristes cuando se burlan de nuestras vidas, porque es que evidentemente tenemos que recibir burla, porque si no, no somos diferentes. Si no recibimos nunca burla, si no se mofan de nosotros porque somos igual que ellos. Tienen que mofarse de nosotros, porque en realidad no se están mofando de nosotros, se están mofando de Dios, del Espíritu Santo se están mofando, se están burlando. Entonces, queridos, yo quería avanzar bastante, pero no, voy a ser prudente y quiero continuar con esto que he dado hoy del Espíritu Santo para continuarlo en la próxima lección que vamos a seguir, porque es apasionante, hermano. No se dan cuenta ustedes de las maravillas que Dios puede obrar con el estudio de este libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a dejar acá en suspenso lo que continúa, porque vamos a llegar hasta el punto de que el Espíritu de Dios trajo algo que antes no se conocía y actuó de una manera singular y particular. Busquemos, hermanos, de toda forma, por todos los medios, que el Espíritu Santo invada nuestra vida en lo personal. Porque en la medida que invada nuestra vida, puede llegar a invadir nuestro hogar. Con un portador del Santo Espíritu de Dios, nuestro hogar puede cambiar. También nuestro barrio puede llegar a cambiar. Nuestra iglesia puede llegar a cambiar por personas que quieran marcar la diferencia, que quieran vivir la diferencia. Aquí el apóstol Pedro, si hubiera estado como antes era, cobarde, miedoso, porque Pedro fue así, se atrevió a decir, a negarlo a Jesús de Nazaret 3 veces. Y cuando lo iban a crucificar, salieron todos corriendo porque estaban llenos de miedo. Ah, no, el Espíritu Santo marca la diferencia, hermanos. Cuando nosotros estemos llenos de la presencia del Espíritu Santo, se van a mofar de nosotros, se van a burlar de nosotros, nos van a perseguir como miles de cristianos están siendo perseguidos, como se hizo alusión al principio de la reunión, pero vamos a seguir avanzando.
No nos vamos a caer en el camino, no vamos a retroceder, no vamos a torcer el camino buscando caminos alternativos, porque a veces nos sofocan las situaciones, a veces nos desesperanzan las situaciones, a veces nos entristecen, nos desilusionan. Son todas cosas de la carne, porque cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, no digo que no lloremos, porque hasta Jesús lloró, Jesús se angustió. Claro que sí, porque son situaciones difíciles que pueden llegar a nuestra vida, pero también Él nos levanta. También el Espíritu Santo lo levantó a Jesús de Nazaret cuando lloraba, cuando estaba a punto de ser muerto, de ser crucificado, de cargar nuestros pecados y todo el vituperio que le esperaba. Pero el Espíritu de Dios lo sustentó. El Espíritu de Dios lo mantuvo de pie. Entonces, hermanos, que aprendamos que llenos nuestras vidas del Espíritu Santo podemos transformar nuestros hogares. No solamente nuestra vida para tener la salvación, no, porque hemos leído al principio que todas esas cosas que nosotros no le damos importancia, y que en el Antiguo Testamento no se le daba importancia porque un hombre o una mujer en el Antiguo Testamento podía vivir con su esposa dignamente. La ley no lo condenaba. Pero él podía pensar lo que quería y tampoco iba a ser condenado. Solamente si concebía el acto visible era condenado. Mas ahora nuestra vida tiene mayor compromiso. ¿Y cómo podremos vivir la vida en la gracia? Con la ayuda del Espíritu Santo. Sin Él no podemos hacer nada, no podemos avanzar, no podemos lograr lo que nosotros queremos. Creemos, Señor, que algún día nuestros hijos todos estén adorándote. Señor, que nuestros nietos todos te estén adorando. En el presente no sucede eso, qué tristeza, ¿verdad? A veces parece que nuestro corazón llegaría a sangrar de la tristeza cuando vemos que no toda la familia está como nos gustaría que esté, pero nosotros nos seguimos llenando, nos seguimos llegando y va a llegar el punto que el Espíritu Santo los va a impactar. Entonces busquemos esa presencia continua, primero escuchando la palabra de Dios, leyéndola, haciendo devocionales todos los días, hermanos, todos los días nos levantemos y no salgamos a la calle sin hacer devocionales. Los devocionales matutinos, los devocionales a la noche también son importantes para ir a acostarnos en paz, para ir a acostarnos con el corazón sabiendo que nos hemos reconciliado con Dios y que si la muerte nos sorprende en la cama, nos vamos a ir al cielo. Porque aquí Jesús habló del infierno. Entonces nosotros no podemos estar indiferente con el infierno. A nosotros acá nos gusta predicar del Evangelio porque es la salvación para las almas. Un alma que no le teme al infierno es una alma que se va al infierno. Entonces, amemos la presencia de Dios, amemos al Espíritu Santo, aprendamos a derramar lágrimas, hermanos, por el Espíritu de Dios cuando nos toque. Y aprendamos a deleitarnos y a gozarnos en la presencia de Dios y a estar todo el día cantando, hermanos. Porque eso nos va llenando, eso nos va purificando, eso nos va limpiando, eso nos va santificando, nos va preparando para el encuentro con Dios que no sabemos cuándo va a ser. Esperamos la venida del Señor, ojalá fuera hoy. No lo sabemos, pero sabemos por las señales que está muy cerca, más cerca que la época de los discípulos que lo esperaban. Ellos lo esperaban, nosotros también lo esperamos. Y mientras tanto, lo tenemos al Espíritu Santo, nuestro amigo fiel, nuestro intercesor, que con gemidos indecibles clama ante nuestro Abba Padre, para que nosotros seamos perdonados, justificados ante todas las acusaciones de Satanás, nuestro enemigo, que va a acusarnos día y noche, dice. Día y noche no se cansa el enemigo de nuestras almas de irnos a acusar. Y el Espíritu de Dios está intercediendo a favor de nosotros. Y Jesucristo de Nazaret y la sangre del Cordero está allí siendo la señal ante el Abba Padre, diciendo: aquí, Padre, está la señal de mi sangre, están las señales de los clavos, están las señales de las espinas, están las señales de mi costado abierto. Yo di la vida por los que son tus hijos. Entonces nosotros debemos reconciliarnos, debemos pedir perdón y debemos pedir la ayuda del Espíritu de Dios ante aquellas áreas difíciles nosotros que no las podemos a veces controlar. Hay áreas muy difíciles en nuestras vidas que realmente llegamos al fin del día y decimos: he vuelto a hacer lo mismo que no quería hacer. Mañana me propongo hacerlo bien. Y llega mañana y lo volvemos a hacer mal. Entonces, ¿qué nos queda? Caernos rendidos en la presencia del Espíritu de Dios y decirle: Espíritu Santo, si tú no me ayudas, yo no puedo. Entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar, hermanos. Por eso lo tenemos que conocer. Por eso lo estamos estudiando, no porque yo sea una docta, no, yo estoy sacando, como les di, la referencia del libro de los Hechos y hasta el autor se lo estoy dando, para que sigan estudiando si quieren, profundizar más. Soy la primera en recibir
la enseñanza, porque el Señor me habla primero. Siempre el que predica es el primero que tiene que corregir su vida. Y los que escuchan a posterior también. Todos tenemos que procurar vivir una vida digna. Tenemos que aprender a respetar la presencia santa del Espíritu de Dios. Que el Señor nos ayude a llegar a esa calidad de vida que llegaron los discípulos. Estaban reunidos esperando la llegada del Espíritu Santo. Nosotros hoy estamos reunidos. No dejemos de congregar, hermanos. Es tan importante, porque no vaya a ser que ese Pentecostés descienda de nuevo, ese Pentecostés, para que nos podamos ir en el arrebatamiento, porque sin ese Pentecostés no nos vamos a poder ir, hermano. Todavía no tenemos ese denuedo que tenemos que tener, todavía no tenemos esa llenura que tenemos que tener, todavía nos duelen los lastimados de los enemigos, sí. Todavía nos duelen los lastimados de las traiciones, nos duelen, todas esas cosas nos duelen. Cuando el Espíritu de Dios nos llene, vamos a ir a que nos coman los leones cantando, como iban los cristianos perseguidos de la iglesia primitiva, llenos de la presencia de Dios. Iban a morir, iban a ser quemados, iban cantando. Porque en su boca, en su corazón y en su mente solo había regocijo y agradecimiento. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Que Dios los bendiga a todos, hermanos.